Pues buenos días nuevamente, ahora sí, ya con una sonrisa en mi rostro. Todo lo que les iba yo a decir áspero, ya ni siquiera tiene sentido. Estoy muy contento de que se apareció el archivo. En realidad tiene un par de semanas que ya estaba desarrollada esta plática para su escuela. Lo que pasa es que por organización interna, estaban como los diagnósticos, organización de grupo y las planeaciones, no sé qué tanto. Por eso se determinó que intervenía yo en esta escuela hasta hoy, ¿vale? Hoy es el primer día, estreno con ustedes, por cierto, y después me paso a algunos grupos, ¿vale? ¿Cuál? Sí, pero ya me enteraré al rato. Bien. ¿De qué vamos a hablar? Muy interesante. Apego, desapego y el desarrollo del infante, niño o niñez, por aquellos que tengan un lío del género actual, con estos rollos contemporáneos. Pero la pregunta obligada es, ¿qué se les ocurre con el apego? ¿Qué cosa es el apego? Pues no se para muy cerca y no nos queremos separar de ¿Sí, por acá? sí, tenerlo muy apegado a nosotros. Ajá. Hacer cosas por ellos. No, a veces no los dejamos hacer. Porque ellos toman decisiones sobre cómo vestirse, por ejemplo, si no uno... A ver, vamos a aterrizar un poquito, ¿no? Por allá está como no soltar, ¿no? No soltar, estar ahí todo pegoteado. Por acá, como me dijo, sí, está... Pero es lo mismo, estar muy apegado a ellos. Estar muy, sí, pegoteado por allá. Por allá se empezó a extender un poquito más la definición. No dejar decidir por mala onda, por buena onda. No, por protección. Protección. Por Tomar decisiones por ellos. Uf. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no uno puede determinar qué es la protección? Y hasta dónde sí y hasta dónde no, podríamos estar definiendo ya algo que determinaríamos, si les parece oportuno, como invasión o agresión o violencia. O peor aún, digo, peor que la violencia sí hay, la anulación. Tú anula a una persona y no tienes idea del daño físico, moral, psicológico, social, existencial que le vas a ocasionar si lo anulas. Y es que es muy curioso lo que les pasa a muchos chavitos, chavitas, chavites, para no meterme en líos, cuando entran a la... Vamos a poner como ejemplo estos primeros grados de primaria, ¿no? Y ya entra el chavito, entra el príncipe, el ganador, el triunfador, el rey de reyes, a encontrarse dentro de un escenario, una barbarie total, aquí, bueno, no sé dónde están los primeros, pero aquí, con sus otros Reyes. Exacto, 30 reyes más, únicos y especiales todos. Aquí el asunto sería que si el chavito, el chavites, lo que quieran, no tiene la capacidad de autodefinirse nuevamente, o sea, el sujeto ya está definido. Yo soy el príncipe, soy el rey. Zeus, yo creo. No tiene esta capacidad de deconstruir, reconstruir, para volverse a identificar. Ya valió. Y no les estoy hablando de un escenario, ¿a qué hora me recreo? Aquí a las 11, ¿no? 11:20, o sea, antes de que cierre el recreo, ahí están en dirección. Le puede hablar a mi mamá, es que me siento mal. O como si fuera Gea, la gran diosa protectora, creadora y derrocadora, por supuesto, de este gran imperio de titanes. Y ahí viene. Yo no sé cómo le hacen aquí en Tlatelolco, no es ni la primera ni la única escuela en la que participo. No sé cómo le hacen en Tlatelolco, yo sé que todo está cerca, pero el que lleguen en 5 o 10 minutos es tema de... O sea, ¿estaban aquí a la vuelta o cómo?
¿Se ponen a acampar en los pastos? ¿Qué hacen para llegar tan pronto? ¡Ay, qué! Justo de eso voy a platicar. Bueno, no de la zona federal, ni siquiera sabía que había zona federal aquí. A lo que voy es a lo siguiente, ojo. La pregunta es, a ver, o sea, ¿te sientes mal? ¿Realmente necesitas que te asistan? O sea, ¿necesitas tu asistencia médica? ¿O requieres de alguna especie de, no sé, un té, un jarabe, o que te sobre la pancita, o lo que tú quieras, ¿no? O sea, ¿realmente lo requieres? ¿O es que ya no pudiste colocarte nuevamente y entonces buscas otra vez como retornar a tu principio de placer básico? Y tu principio de placer básico, pues ni es la madre, que le vayamos bajando 3 rayitas al asunto de la importancia del apego, ni es la madre, ni es la casa, ni es la abuela, ni es la tía que está ahí metiche todo el día, todos los días, los 365 días del año, no. Sino es el escenario que le permite no resolverse en un plano social, o emocional, o cultural, no sé, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, digo, este es un ejemplo muy vago, ahorita nos vamos a ir a fondo, pero pareciera de broma. Sí, un chavito, 6 años, ay, pues está chiquito. Pues sí, pero de pronto tenemos tremendos berijones de 45, 50 años, el Goldo, ya cincuentón, con un apego terrible. Es que respeto a mi madre, por eso todos los fines de semana hay que ir a comer con ella, pobrecita, yo le debo la vida. Y ahí está el Goldo, mi caldo de pollo. ¡Sas! Todavía nos faltará quien se lo celebre, obviamente la madre, pero dentro del núcleo psicosociocultural es terrible porque es una transgresión directa a la psique. Vamos a ver qué pasa con este tema. Supongo que algo va a pasar, ¿qué? No sé. Lo peor que puede suceder es que digan, ¿sabes qué? Es una porquería este tema, pero bueno, algo se aprendió, ¿vale? Bien. Para que podamos estar hablando de una autonomía del sujeto infante, sujeto adulto, sujeto en sí mismo, el sujeto quiere decir que es un sujeto a sujeción del lenguaje, es apalabrado, eso, ¿vale? Para que podamos definir al yo, que este sujeto pueda jugar con su orden yoico, yo hijo, yo hermano, yo padre, yo madre, yo... Con todas estas figuraciones imaginarias, imaginarias. Es más, si me permiten regresar, ridículamente imaginarias, porque solo son de uno. El yo se define a sí mismo. O sea, yo te voy a decir, ay, es que yo no, yo soy yo. Y yo soy el único que dice yo para separarme del tú. Es una dimensión psíquica que el sujeto infante lo va desarrollando más o menos en un periodo entre los 2 años y medio y los 5 años de edad. Si no tiene esta formulación, va a tener un lío increíble, porque jamás se va a definir separado de otro. Vamos a suponer que este periodo ya no pasó, ¿no? Cuando estaba ahí parloteando, yo. ¿Sí lo recuerdan o no? ¿O no sucedió? Claro que sucede, ¿no? Y es perfectamente natural. Hay una constitución del sujeto. La constitución del sujeto sucede primero en un estado, un plano físico. ¿Tiene o no la capacidad autónoma de placerse, de conservarse? O sea, comprendo, un chavito de 5 años, evidentemente no te va a preparar un mole de olla. Es más, no tendría ni por qué preparártelo, ¿sabes? Pero que se lo prepare a sí mismo es demasiado complejo. Es más, de hecho es un asunto hasta superficial, meramente ególatra. Preparé un super mole de olla, unos platillos elaborados. Realmente el plano de la conservación en el infante sucede de una forma muy rudimentaria, ¿sí? Tiene hambre, abre el refrigerador, se mete unas salchichas, se mete el jamón, agarra una fruta, la mordisquea, la deja a la mitad, agarra el cereal, mete la mano, o sea, se empina la leche. ¡Qué bonito! En serio,
Qué bonito. Si tu hijo, tu hija o tu hija no ha podido transitar por ese terreno de la autocomplacencia, en un terreno de lo físico, se va a convertir en este Goldo de 50 que va a llegar y va, mi caldo de pollo. ¿Ya ves tú por qué no me hace un caldo de pollo así? ¿Sí? Una adherencia a las necesidades básicas de conservación. Se acabó. Pero tampoco sucede nada más así, ¿eh? Ahorita les voy a ir platicando. Y lo mismo sucede, fíjense. Si tú no duermes, no comes, no tienes esta autorregulación en ti mismo, algo le va a pasar a estos otros planos. Y yo los voy a estar hablando a lo largo de la charla. El plano motor, que no tiene nada más que ver con que, ¡ay, mira, viejo, es súper, ultra, mega dinámico!, ¿no? Ahora les llaman con TDAH, ¿no? Bueno, una invención brutal, no existe, pero bueno. Todo el aparato sensolocomotor tiene que ver no nada más con el dinamismo, la coordinación fina o que haga letra bonita, no. Tiene que ver con la orientación, la ubicación, si va a tener una conciencia espacial, adaptabilidad a un espacio. Ay, es que tengo claustrofobia. Es un asunto rupturado, probablemente desde una temprana infancia. Alguien te arrebató, por la razón que quieras, la posibilidad de adaptarte en multilugares. Se acabó. Las circunstancias fue un rollo accidental, fue un rollo circunstancial, fue un rollo por amor, ¿no? O por protección, decíamos hace rato, ¿no? Amor. Antes de seguirme aquí de filo con toda esta verborrea, que a saber si me interesa, ¿han escuchado el término amor? ¿Sí? ¿Qué es el amor? Decisión. Ay, qué frialdad. Sí, sí es una decisión, pero no es una decisión nada más así de, ay, yo decido ponerme guaraches hoy. Es más complejo que eso. El sentimiento que nosotros generamos hacia otra persona o otra cosa. Sí, pero no nada más es un sentimiento, o sea, no es solo una decisión, es más complejo que eso. Y no es nada más una adherencia, como un sentimiento, un despliegue hacia un sentimiento, nada más porque, pues, estoy como los hermanos, ¿no? Pues los hermanos no se decidieron en sí mismos. Accidentalmente están expuestos hacia un orden de convivencia. Terminan amándose. Ok, perfecto. ¿No tiene opción? Sí. Porque si por opción fuera, el hermano mayor se echa al hermano menor, ¿sí? Si fuese por opción. No en todos los casos. No en todos los casos. Amor. Digo, si vamos a hablar de apego, pues vamos a hablar de amor, ¿no? A, digo, etimológicamente, ¿no? A es fuera de, y mor, se refiere al mortus, muerte. Todo lo que me aleje de la muerte, pues ahí está el amor. Si gracias a ti, yo, otra vez la definición del yo, si gracias a ti, yo, alcanzo a cubrir la expectativa de vida, ¿no? O una especie de realización en un plano social. Eso está demasiado corroído, ¿eh? ¿Cómo? O sea, gracias a ti yo me represento. Sí, porque la madre no es madre sin un hijo. El padre no es padre sin un hijo. Ajá. O sea, nos vemos a través de la... Ajá. Así de sencillo. Existimos a través de la... Y gracias a ti yo existo. Por eso te amo. Aquí tienes a los chavitos asfixiados, 3, 4, 5 años. ¿Qué dice el pediatra? 700 barotes, por cierto, ¿eh? Tiene principios de asma. Tiene que traérmelo. Ahí vamos a meterle el bronconeuro, no sé cómo se llama. Pulmoneurobión. ¿Cómo se llama esa cosa que cuesta 750 baros? Y que ha pasado por la mayoría, no solo de las madres, sino de la angustia de las madres depositada en la mercantilización de las profesiones. Somos una vulgaridad los que estamos en el plano de la salud. Y bueno, vamos a hablar de otros planos también, ¿no? Como en la educación, por cierto. Ya nos meteremos en ese terreno. Bien, por amor, te arrebato la capacidad de prepararte un sándwich chueco, con sin mayonesa,
mordisqueado a medias. No, no, mi amor, no, no, no. Tienes que sentarte. Yo te lo pongo, tu mantelito, tu platito, tu verdurita que ni te vas a comer. O sea, porque la vas a aventar en la primera oportunidad. No sé, o sea, digo, no es una ley, no todos, ¿vale? Porque esto representa para mí la idealización del ser. Ajá. Gracias a que te estoy viendo, mira con tus cachetitos cómo te comes el sándwich que te acabo de dar. Mi vida, te amo tanto, eres la ternura. 50 fotos para Facebook. Oiga. Y el instinto básico de conservación, ¿no? Nada, ¿no? Eso no. Sí, porque llegan a los 16 años y entonces empieza el problema. Eres un holgazán, eres un incompetente, si no tienes chacha. Están como Atlas, ¿no? ¿Quién decidió cargar la losa? ¿Quién decidió cargar el mundo? Digo, no porque lo tengan que seguir cargando, no, al contrario, digo, si ya, oye, tiene 16 años y no es capaz de calentarse una maruchan, solo es ponerle agua, solo eso. Ni eso, ay, tienes que cortar el cordón umbilical. ¿No te has enterado que el parto se dio hace 16 años antes? ¿Sí? Algo le va a pasar aquí en este plano. La coordinación, la destreza, la tosquedad. Ajá. Tiene que ver justo con la precisión, el acercamiento, con el ritmo, la frecuencia. Una persona que suele firmarse, ya sea en las personas, en los elementos, en los objetos, en los lugares, en esta adherencia al apego, por lo regular, se provocan en tosquedad. Y tosquedad no es fuerza nada más, no, sino la incapacidad de sentir, de palpar la distancia, el ritmo, la frecuencia del otro. Son dominantes. Te tragan. Porque es su necesidad. Eso es demasiado tosco. Pero aquí viene lo erótico de la relación. Erótico meramente. El otro desea ser tragado. Porque existe. Y es algo muy complicado, ¿saben? ¿Qué decir hacia los terrenos de la sensibilidad? Hablar del plano de la sexualidad, por favor, yo os ruego, lo consideremos, ya no estamos en el siglo XVI. Y pensar que hablar de sexualidad es, uy, de mi hijo. No. Es hablar de todo un proceso de excitabilidad. ¿Te has preguntado por qué no tienen voluntad? Porque se les ha anulado el proceso de excitación, así de sencillo. Claro, totalmente, como una especie de torbellino que va chocando. ¿Por qué? Porque es toda esa condensación de energía no la ha podido focalizar por sus propios medios, claro. Ajá. Digo, no importa que lo metas a clase de karate el lunes, de natación el martes. El miércoles lo voy a llevar a taller de fichitas, no sé si existe. El jueves el jueves no, porque el jueves vamos al tianguis con mi mamá. El viernes, no, o sea, sí, o sea, está sobresaturado el tiempo, el tuyo, pero el del otro está invadido, ¿sí? No ha tenido la oportunidad de focalizar la excitación hacia un elemento. Este tipo de personas, por supuesto, que generan adherencias, tosquedad en la relación y una perfecta incapacidad de sensibilizarse en sí mismos, a través del otro y para el otro. No, es terrible. Y si no estás aquí, me muero. Ajá. Y si me dejas, me mato. Y lo mismo me dijo mi ex, sin ti me muero. Yo la veo muy viva, No sé qué pasó. Me choreó, ¿saben? No, no es cierto, nunca me dijo eso. No, me dijo, ya lárgate. En el plano emocional, obviamente, las emociones, aquí habría que definir. Por allá comentaban algo demasiado sensato, un sentimiento. Ajá. El sentimiento está como más relacionado a la sensación. Y eso es, por definición, algo más real, ¿sí? Ahí entrecomillado. Pero hablar de que las emociones son reales, por favor, vamos a reírnos de la necesidad y de la angustia de existirse en un plano de lo humano.
Hoy vamos a dar educación emocional. ¿Educación emocional de qué? Vamos a darle educación del lenguaje para que pueda más o menos ahí una protodefinición de lo que es una emoción. Ajá. Y una emoción dentro de unos parámetros sociales normalizados, aceptados, regulados. Hablar de educación emocional, por favor. Vamos a hablar de educación emocional en sí mismos. Traducir lo que es una sensación más un pensamiento. Porque las sensaciones no precisamente son traducibles, solo son sensaciones. Ajá. No necesariamente están traducidas. Y los pensamientos no necesariamente están ligados a una sensación. Es un pensamiento, un idealismo, una imagen, un formato de idea. Ok, sí. Pero cuando estos dos se combinan, algo le pasa al bulto en sí mismo. Entonces se desdobla hacia una emoción. Si tenemos por formato de vida como un ideal, una adherencia a mi conservación física a través de un otro, ajá, la escasa movilidad, coordinación, precisión hacia los elementos, una anulación excitable en mí mismo hacia las formas, la tosquedad en mis relaciones, ¿no? Pero somos muy tramposos, ¿saben? Y somos muy tramposos por amor, claro. O sea, esta necesidad de no morir existencialmente. Somos muy tramposos. Desde hace 800 siglos seguimos con esta tontera del amor cortés, ¿no? Mientras más te invado, más te importo. Ah, pero caemos en el truco, caemos en la trampa. Y eso mismo lo desdoblamos hacia las relaciones de formación con los chicos. Dense cuenta. Yo, fíjense, una idea de yo otra vez, ¿no? Esta figura, ridícula figuración de algo. Yo soy un padre de éxito. ¿Órale? Yo le voy a dar todo lo que pida a mi hijo. No le va a faltar nada. No, y realmente se lo creen. Neta que sí se lo viven, ¿eh? La moto eléctrica, los carritos, el PlayStation, es así. Pero ese elemento está depositado en los objetos. ¿No te has preguntado lo mercantil que es una relación así? Presa, un objeto brutal del capitalismo absurdo. El yo lo necesita, no el otro, el yo sí lo necesita. Por amor, porque sin eso yo no existo. Es la tosquedad que se me ha formado a mí, las condiciones sociales, políticas, éticas, culturales, religiosas o occidentales, circunstanciales, las que sean, las que me han invitado a generar esta tosquedad en el vínculo emocional. Y es así como lo desdoblo. Ajá. Y a la madre sucede igual, ¿no? Yo soy una madre de tiempo completo. Ay, no, santo. ¿A qué se dedica? Soy ama de casa. ¿Qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Es ridículo, no sea payaso. No, ya en serio, ¿qué es eso? Ama, así como un amo, a morirse de risa. ¿Qué está haciendo? ¿Tiene una vida o no tiene una vida? Porque si no, a conseguirse una vida, a ir allá al Oxxo, un amigo Kid, a hablarle a alguien, no sé, consigas una vida. Algo tiene que hacer, ¿sí? Algo, ocúpese de sí, porque si no, se va a ocupar del otro de una forma avasallante. Obsesiva, avasallante. Se va a hipostasiar, como las plastilinas, ¿no? Si tiene uno una plastilina de un color y otra de otra, y las mezclas, después sepáralas, está hipostasiado eso, ya está mezclado. No solo pegoteado, sino mezclado. Ya es imposible definir la relación del hijo, la relación de la madre, pero también vivimos en una sociedad en donde se le ensalza una especie de ser intersticial a la madre. Sí. O sea, como si ya desde el término, dar a luz, ya no estuvieses en un plano mundano terrenal, pero tampoco estás en un plano divino. Te conviertes como en un ser intersticial, ahí como en una media, ¿no? Pero necesitas al otro, por amor. Lo que va pasando en las relaciones, su composición, su descomposición,
la racionalidad, muy vulgar en estos tiempos, por cierto, si me permiten decirlo así, con la que justificamos ciertos actos. Es como si estuviéramos institucionalizando. Toda institución es precaria, para empezar, es una invención. En segunda, son precarias porque no tienen ánimo. Y en tercera, por definición, están muertas porque son protocolarias, ¿sí? Pero imagínense en este plano, que como lo diría Michel Foucault, por así decir, y se los voy a sugerir en una lectura, muy amena, por cierto. Foucault no es muy ameno, pero esta lectura que les voy a dar sí es amena. Racionalizar las relaciones así es lo que él llamaba biopolítica. Pasa a un plano institucional político hacia una necesidad de núcleo minúsculo, o sea, de la familia. Y así se constituye la familia. En unas adherencias, tú no puedes apartarte del sistema. Aunque quieras ser cavernario ya, no puedes. No puedes. No puedes regresar esta genealogía de la evolución social. No puedes. No puedes apartarte. Ya no puedes quitarte el nombre. Ahora no puedes quitarte ni la CURP, ni la cédula que ya las están fiscalizando. Ya no puedes hacer eso. Pues así la biopolítica. Pareciera que ya no se puede ser padre, ser madre y tampoco ser el infante con la naturalidad que esto merece para que el yo se viva de una forma un poco, me voy a reír un poquito de la palabra, más libre, más ameno, más tranquilo, apacible. Es muy complicado, ¿sí? Porque caemos en trampas políticas todo el tiempo. Trampas comerciales. Mercantilizamos la formación de los chicos, cuando la esencia de las relaciones está en lo intangible, en lo que no se ve. Ahí, justo ahí, donde no dice honoris causa, justo ahí está. Donde no se ve, eso sí se ve, ahí no es. No es en el aparato, no es en el sándwich, no. Si no es en lo otro, lo demás son objetos y causan adherencias. Nosotros tenemos otra crisis que es una crisis que no nos pertenece, y no nos pertenece porque somos cavernarios, así de sencillo. Aunque me vean como, ay, yo soy más joven que tú, pues sí, más joven, pero somos cavernarios, porque no nacimos en el ambiente virtual. Sus hijos sí. Ellos están desarrollando otro tipo de conciencia. Así como en su momento, autores como Piaget, Vygotsky, Balloon, Freud, conciencia espacial, conciencia temporal, conciencia social, conciencia emocional, hoy se está tratando otro tipo de conciencia, la conciencia de lo virtual. Es como si el chico estuviese expuesto ya no solo a generar un yo dentro de estos escenarios, sino un yo como una especie de avatar virtual. Tú arráncale esto, sería un inadaptado. De hecho, ya no tendría posibilidad para su plano, el suyo, no el tuyo. Nosotros, pues el Face para chismear y ya sabes, 10 tips para que tu hijo sonría siempre y cosas que ni al caso, ¿eh? Como entretenimiento está bueno, pero nada más. Pero para él es otra cosa. Él sí requiere esta plataforma. ¿Por qué? Porque las condiciones globalizadas, tecnológicas, aceleradísimas, por cierto, si el chico no lo tiene, va a estar excluido. O sea, con toda esta verborrea falsa de la inclusión, lo que hacen es excluir a los chicos. Son trampas, pero no son de los psicólogos, no son de los psiquiatras, no son de los docentes, no. Es una trampa que va muchísimo más allá de eso, para que las sociedades sean funcionales. Advertirnos de eso. No se trata de pelearse con el sistema, no, sino advertirse para poder mediar las necesidades esenciales de vida. No caer en estas absurdeces y no adherirnos, pegotearnos a algo tan irreal. Ahora sí, yo pensé en decirle solo hola para comenzar la charla. Pero fíjense todo lo que salió ahorita.
Ya vamos a comenzar. No ha comenzado. Y nadie me dice, ya cállate, comienza. Bueno. Para nosotros, nosotros es demasiado ostentoso o pretencioso decirlo, ¿no? Pero sí hay una estructura, cada quien desde su ridículo abordaje, y digo ridículo porque todo el mundo ahí ondea la bandera de la verdad, pero para este tipo de abordaje, al menos esta perspectiva de la clínica, ¿sí? Esta estructura es nuestra base de definición para el desarrollo de un infante. El desarrollo psicosexual con la que se basó los grandes aportes a la neuro, a la psiquiatría, hasta la psicología esta clínica común, convencional, y el psicoanálisis, por supuesto, abordando las neurosis de guerra, de infancia, la neurastenia, todo este asunto tratable, ¿no? Por definición, esta es como nuestra estructura, nuestro esqueleto. Si hemos de cotorrear durante todo el ciclo escolar, con estas charlas, con actividades, bueno, más o menos esta es como la plataforma en la que se basan todas las actividades. Desde una cajita en origami está más o menos fundamentada en esta estructura. Si algo, fíjense, hablaba yo de las adherencias y de los apegos, ¿no? Sus hijos más o menos andarán por aquí, de 6 a 11 años, ¿sí? Lo que sucede en esta etapa que invita un poco más hacia ya la socialización, la definición autónoma, hacia justo esto es como un preámbulo, un preparatorio para el escenario de lo que viene, la selección natural de las parejas, la biodiversidad, tanto en sensaciones como en identificación, como en la sexualidad, sus primeras experimentaciones, ya en el plano erótico sexual. Todo esto que está gestándose aquí no llega solo, ¿eh? Desde un asunto de que la maestra hizo una super mega actividad y super justificada en el plano de la pedagogía, puso los colores al centro y están los 4, 5, 6 chavitos, chavitas o chavites o ahí, pero el que alguien, por ejemplo, diga, no, estos son mis colores, yo no te los presto. Una cosa es reírnos de la necesidad. Obviamente, por un orden institucional, debe de haber una instrucción normalizadora, ¿sí? Pero lo que está detrás de ello, pues no hay manera de normalizarlo, porque es algo que viene gestándose tal vez desde su primer año de vida. O tal vez desde antes y ni siquiera se enteró, ¿sí? Es como cuando vas a tener un hijo o una hija y todavía se está desarrollando, todavía no nace, no existe en sí mismo, pero ya tiene sus juguetes favoritos, ya tiene el color de su cuarto definido, ya tiene hasta su equipo de fútbol al que le va a ir y lleva 3 meses ahí gestándose. O sea, todavía no se entera, pero el sujeto va a caer como si arrojaras a alguien a un río. O sea, tú arrojas a alguien a un río y, o sea, sí, dime que estás nadando, me río de tu nadadera, ¿no? Y eventualmente te vas a cansar. El río ya lleva un cauce, ¿sí? Y es imposible que te mojes. ¿Por qué? Porque así funciona el lenguaje. El lenguaje es como una especie de río. Tú avientas, arrojas, eyectas a tu hijo, a tu hija, en este río de lenguaje. Algo que ya está por constitución definido, según tus ideas, según tus costumbres, usos, saberes, o prácticas, o dogmas, o no sé de dónde sacaron esto, pero al igual que el infante, tú fuiste depositado en un río. Él se deposita ahí. Hablar de que no comparte sus colores, hablar de que... ¿Qué les dicen los profesores? Así muy amable. Platique con su hijo, mamita. ¿Sí? ¿No se lo dicen así? Es muy amable, ¿no? Platique con su hijo. Pregúntenle, nada más por mera curiosidad, dígale, sí, claro, ¿de qué? Ay, ¿cómo que de qué, mamita? Pues es que estábamos haciendo una actividad y no quiso prestar los colores y entonces... Bueno,
Ese es el propósito. Pero ¿de qué voy a hablar con él? Pregúntense. Se les va a escurrir también. ¿Por qué? Porque ¿de qué se habla? Pues justo de este río de lenguaje en el que estamos sumergidos todos. ¿Qué pasa con el sentimiento de adherencia, el sentimiento de culpa, el sentimiento de pertenencia y este sentimiento como más como le comentaba el compañero, ¿no? Una sensación adherida a algo, traducida, sí, pero como sensación, como cuando se pegotea el chavito o la chavita a la lactancia, él está cubriendo una necesidad básica e instintiva. ¿Quién se place de ello? Ambas figuras. ¿Sí? Por una parte, el plano de la realización, lo que comentábamos, pero no nos engañemos, este tipo de adherencias también vienen de un orden biológico. Para que se libere la glándula mamaria, tienen que mínimo liberarse una proporción de oxitocina, si no, no se libera, no hay leche, no se libera la glándula. Una proporción de oxitocina de 1500 puntos hacia arriba de lo normal. Si no los tienes, se te va la leche. Y no es que te hayan hecho mal de ojo, no es que te asustaron, no es que te... No, simplemente algo no está segregando. Bueno, la neurobioquímica ahí nos funciona para explicar, nada más. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando se está dando? Hay placer por ambos lados. Soltar el placer es muy complicado, Soltar el placer es muy complicado. Porque es algo que ha sucedido desde el escándalo, no sé, hace 100 años, 110 años, cuando se hizo esta propuesta. Esto es equiparable a un orgasmo para la madre, para la chica, la que está lactando, ¿sí? Lo que hace más escándalo y pega, por supuesto, en estos arquetipos idealistas de lo social, es que tal vez en su vida había sentido un orgasmo. Y ahora lo siente. Despégate de ahí. Más adelante, cuando el orden biológico ya no te da, lo sublimas, lo sustituyes, lo reemplazas simbólicamente, claro. Y entonces empiezan a desarrollar estas otras adherencias, ¿no? La primera de las adherencias es, bueno, si estás lactando a alguien, oye, de 0 a 6 años más o menos tienes el nutrimento. Tu cuerpo no puede dar más nutrimento. ¿A 6 meses? 6 meses. Máximo 8 meses. Pero no 4 años, No me digan que estoy desafinando. No me vengan a decir, porque no me equivoqué de lugar, ¿sí? No, es que, de verdad, hubo una ridícula, como muchas ridículas campañas que existen, meramente políticas, como de la lactancia, ¿no? Y esto fue a finales de los 90s, ¿sí? Como, sí, tú lacta, lactar, fortalece las relaciones. Claro que las fortalece, pues le estás dando vida al otro, o sea, le estás mostrando el escenario de conservación, pero si simbólicamente te lo estás pegoteando todo, no solo, o sea, tú lo estás manteniendo vivo, pero le estás anulando la individualidad. Y es que eso sucede no nada más en este sentido, o sea, la necesidad del placer sucede en la angustia. El niño llora y ya te lo pegaste y sigue llorando y ya lo cambiaste y sigue llorando. ¿Y qué haces con esa angustia? ¿Dónde la pones? No me digan que no le estás, ¿por qué no le estás? No, se pasa. ¿Dónde la pones? ¿Dónde? ¿Dónde la pusieron? En la pareja. ¿En la pareja la pusieron? A nosotros no nos pasó eso. Mi hijo nunca fue un niño que lloraba por lactar. No. O sea, más. No, bueno, es incierto saber que llora. Fue un niño muy raro. ¡Claro! Bueno, esa es una definición todavía más amable porque no es definible. Ajá. Y cuando dejó de lactar le dije, ya no vas a lactar más. Y él decía, ya no hay tití. Y él se quedó, bueno. ¿Ya hablaba? O sea, era grande, tenía 2 años. Okay, bien. 2 años y medio. La verdad. ¿Ya le hablan a la mamá? ¿Ya le hablan
hablan a la tía, le hablan a la vecina, le hablan a la pareja, o sea, todo sucede en esa crisis. Pero no hay nada allá afuera que pueda saciar ese gran boquete, como un queso gruyere, tiene un hueco allá adentro, bueno, varios huecos, y aunque lo rellenes de algo, digo, aunque le pongas algo alrededor, no, tiene un hueco adentro, y es la necesidad de liberarse en el placer. Pero las sociedades invitan justo a lo contrario. La madre no se libera, se encarcela del placer. Por eso estos idealismos de la madre de 24 horas, ¿no? Por favor, como si realmente los estuviesen atendiendo en muchas ocasiones, ni siquiera. Es más, no se escucha. Para cuando viene este chavito que tuvo este pegoteo, esta adherencia forzada, que lloran, pues es natural que lloren, muchos son los factores. Se le alimenta, se le separa y pues yo ya no te puedo nutrir, pues ahora nútrete tú, mira, te compré esta formulita, pues yo ya quiero ponerme a hacer ejercicio, así que te pongo una almohadita, te enchufo la mamila y te veo en 2 horas. ¿Sí? Pues sí, la neta, ¿vale? Bueno, ya para esta etapa ya son 3 horas y media, no sé, ¿vale? Bien. Porque si no, algo pasa en esta otra etapa. El control del placer. Ahí está el chavito, la chavita o el chavite, sentado en la nica, ¿sí? Y la mamá ahí, como parapeto. ¿Ya hiciste, mi amor? Y el niño así. Ay, mira, tu hijo no se apoya. Ahí viene el otro. ¿Qué pasó, mi amor? Ay, poposita. ¿Ya hiciste? Control, pertenencia. ¿Ya hiciste? O sea, lo que está sucediendo ahí es que simboliza ya los elementos del placer primario, que sucedió en toda esta etapa, ¿sí? Los comienza ya a simbolizar y representar en un orden como figura. Estos dos son a mí, aquí. Ay, bueno, ahí te quedas, ya me voy, Voy a la cocina, voy al estudio, voy a o sea, donde vaya, ¿no? Ya hice. O sea, pero al liberar, no libera, sino que contiene. Y empieza a jugar con este asunto del cuerpo. El cuerpo ya como un instrumento de lenguaje. Pero ¿dónde fue la ruta? La ruta fue acá. Y no fue desde sí mismo. Alguien le mostró la ruta. La madre. Al menos hasta los 6. ¿Sí? El padre tiene El padre es un acto de fe. ¿Sí? Ser padre es un acto de fe. ¿Sí? Sí, están de acuerdo con ello, ¿no? Este es tu hijo. Es un acto de fe. ¿Sí? El rol que juega es con base a esa fe. Y las ideas y los usos y las costumbres y todo este río de lenguaje que les platicaba, ¿no? Por eso, la necesidad de la figura del masculino, ¿sí? El hombre, es realmente delirante. Se gesta en una complacencia no solo ridícula, absurda e inconsistente. ¿A quién va a complacer? ¿A la madre? Ni sexualmente. Bueno, vamos a reírnos de la complacencia sexual del hombre, ¿no? Y ahí están toda la mercantilización del sexo en la pornografía. Oh, sí, yo soy súper, ultra, mega violento, sabi, vamos a jugar, nena, y... ¿Vas a complacer? O sea, ¿vas a equiparar los 1500 puntos que se están liberando? No tienes forma. Y hay una separación. En la mayoría de los casos hay una separación de esta pareja
al menos en el plano íntimo sexual. ¿Por qué? Porque la madre no lo necesita. Biológicamente no lo necesita. Es más, deja de quitarle el tiempo. Sí se lo dijeron, ¿verdad? Honestamente. O no me digan que todavía jugaron con el pobre, así de, ay, mi amor, ya ahorita vemos una película, ahorita te preparo unas palomitas. Ay, no sean crueles. O sea, neta, atiéndete tú, porque yo estoy ocupada con este asunto, oxitocina, glándulas, sí, Es demasiado placer, mucho placer, ¿sí? La necesidad del padre se convierte en una necesidad complaciente. ¿Qué te traigo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo...? Sí, oye, ¿qué crees? Compré una super almohada que hace que te masajean para que yo me incluya ahí, ¿no? O sea, yo me incluyo ahí con ustedes porque ya no tengo lugar, estoy desplazado, ¿sí? ¿Cómo le hago en el control del placer? O sea, el control del placer ya está aquí. Bueno, esto ya sucedió. Ok, ahora, ¿cómo le voy a hacer? Ajá. Porque alguien le cedió el control al chico. No es el chico el que está aquí, ¿no? Ay, habla con tu hijo. A ver, yo ya te dije que no. Es tan ridículo como cuando una profesora te dice, hable con tu hijo. ¿Hable de qué? ¿De qué quieres hablar si eso está inscrito desde una ruta primaria? Algo prístino, algo que, híjole, a veces ni siquiera es definible. Las artes tal vez lo pueden definir, pero en sí mismas, ¿eh? O sea, no se trata de comprarse un libro de arte y decir, mira, no, en el acto, ¿vale? Pero bueno, justo aquí, en la relación de estos placeres, el sujeto se constituye. Aquí ya hay lenguaje, no solo hay lenguaje, hay estructura, hay una forma, hay una idea, y hay una relación de los placeres, no solamente con las figuras, sino desde el cuerpo. Esta es la etapa en donde más se enferman los chicos, ¿no? Y porque el pediatra se mete 700 varos también. Y el ¿cómo? El pulmoneurobión. Ay, ahora sí me acordé. Pulmoneurobión. Pues esa cosa está en 900 pesos, 1200 varos. Y no te receta uno, te receta 3. Y lo único que tiene el chavito, psicosomáticamente, en esta constitución del cuerpo, castigo al cuerpo para el control de la pertenencia de la figura que me place, que me sustituye en la existencia, pues me asfixia. Ahí sí, le hicieron la espirometría, tenía asma. ¿Sí? Dame para la medicina. Sí, lo que sea por ustedes. Vamos a reírnos de la necesidad. Y así juega el orden de la salud. Pero se lo merecen. La neta, canal. Se lo merecen porque ustedes decidieron poner el amor ahí. Cada quien, si no se hace cargo de su angustia, la va a depositar en el otro. Y el otro en los objetos. Y los objetos en las formas, las costumbres, las ideas. Y vivimos en un orden capitalista. Entonces, bien merecido. ¿Vale? Hablar de que el chavito no compartió los colores. Ajá, ¿de qué vamos a hablar? O sea, sí, gracias maestra, yo voy a hablar con mi hijo. Ya sé de qué voy a hablar. Voy a hablar de toda la inconsistencia que tenemos en la estructura del lenguaje. De eso vamos a hablar. ¿Vale? Vamos a hablar de las fisuras, de las rupturas, de las adherencias. Vamos a hablar de eso. Como instrumento, profesora, le agradezco mucho. Siga su vida, sea feliz y yo veo lo mío, ¿vale? Pero de eso es de lo que vamos a hablar. Porque, ¿tienen chicos de sexto? Levanten la mano sin miedo, prometo ser. Lo que va a pasar aquí en esta etapa genital, genital pasiva, genital intermitente, genital activa, ¿sí? Que no propiamente tiene que ver con la función del coito. Seguimos pensando como en la era de física victoriana.
¿Siglo XII? Sí, no, a ver, el bulto no nada más es para reproducirse, ¿eh? No, eso lo hacen los perros, eso lo hacen los gatos, conciencias un poquito más rústicas, rudas, por así decirlo, ¿sí? Pero somos demasiado complejos como humanos. Hablar de la sexualidad es hablar de toda una constitución de la imagen del cuerpo, hablar de toda una constitución de la forma de las relaciones, ¿sí? Si me convierto en un verdadero mercenario del control del placer, pues me voy a convertir en un verdadero mercenario de la imagen arquetípica para mercar mi cuerpo. Pero socialmente está permitido, ¿no? Acá. La foto. Bueno, esto es para fines de investigación, no es para el Face nada más. No, en serio, la foto para el Face, o sea, lo estilizado, las presas, los chavitos. Y somos bastante inconsistentes, les voy a decir en este sentido. ¿Por qué? ¡Maestro! Bueno, ¿por qué me dicen maestro? Yo no sé por qué me dicen maestro. Lo menos que soy maestro. No podría enseñarles a amarrarse una agujeta. Así de sencillo. No soy maestro, ¿vale? Es más, ni siquiera me presenté, ¿verdad? No. Alfredo, me llamo Alfredo. Soy psicólogo. Mi orientación es psicoanalista. Y bueno, ¿Tienes hijos? Hola. ¿Sí? Una bebé de 15. Sí. Pero bueno, el tema, y por cierto, con una psicóloga que era, pues en ese entonces mi pareja, no sabes qué partida le pusimos. Dos psicólogos teorizando, formando una chica. No, bueno, tremenda la chica, ¿eh? No, conductista, ella y yo psicoanalista, pues bueno, no, era imposible. Bueno, pero no lo sabíamos, no nos movemos, por favor, Luis. El tema aquí es que, fíjense, justo en este asunto de la constitución del cómo voy a preparar la función reproductiva, la función del placer, el intercambio de los placeres, algo nos pasa. Maestro, ¿por qué les pasó esa imagen donde estaban todos desnudos? Esa imagen donde estaban todos desnudos es el bacanal de Tiziano, de la era renacentista. Tiene todo un contexto político, tiene un contexto pedagógico, tiene un contexto psicológico, la relación del cuerpo, de los placeres, de los excesos. Sí, ¿la revisó? No, es que mi hijo me dijo que se le veía el tilín. Así dicen. ¿Qué le dices? Vamos a dar una plática de eso, se me ocurre. No, yo nada más quiero que me diga por qué. Porque era necesario. Era necesario que a través del arte, la expresión, la interpretación, el simbolismo, puedan ellos liderar toda la carga de hipersexualidad que tienen en la sociedad. Bueno, pero ya no quiero que se responda. Del pastel. La voy a seguir poniendo. ¿Vale? Temerosos los docentes. A los padres de familia se les otorgó un privilegio político que no saben qué hacer con ello. Oye, el pedagogo, médico, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista, sociólogo, semiólogo, ¿qué? Y aún ahí fallas. Como el ejemplo personal que salió, yo no sé por qué lo saqué, generalmente no hablo de mis asuntos. Como el ejemplo personal, vas a teorizar formando, ¿sabes qué partida le vas a meter? ¿Vale? No puedes, son dos ejercicios separados. La formación que tú tienes es esa, se acabó. A través del amor, advertirse de las posibilidades que pueden rupturar una evolución, un desarrollo emocional, cultural, sensorial, racional, virtual también ahora para enseñar a los chicos. Bueno, pues esa es como tu chamba. Si quieres, si puedes, si te adviertes, si estás de ánimos. Pero más allá de eso,
híjole, es como control de placer, hablamos de apego. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Que les digan que la escuela es laica y se lo crean? Ah, trampa. Nunca lo fue. Trampa. A ver. Hablar de este tipo de posibilidades de liberar a través de una advertencia como una estructura, bueno, vale la pena. ¿Saben? Bueno, no es que me vaya a brincar esto, es que ya lo había comentado. Quiero, les quiero compartir una imagen, pero antes de compartírsela, me gustaría que me platicaran un poquito qué es lo que se les ocurre, ¿no? Ya para terminar esta charla. Se los prometo, ya voy a terminar. En serio. Nos vemos otro día, claro. Sí, me invitan. Vi a la directora por ahí atrás. ¿Saben? Así me dicen y luego ya hasta cambian el teléfono. Ay, no es cierto. No, sí, no pasa nada, papás. Miren, por lo regular, a veces pues, en el asunto de intentar ahí, como aterrizar los ejemplos, pues, se extiende, ¿no? Pero ponemos pausa, seguimos luego, o sea, tenemos como bastantes temitas, ¿no? Por tratar. Sí, ahorita terminando esto me voy con los chicos, ¿vale? ¿De qué grado? ¿Les soy franco? La neta es que todavía no lo sé, pero ya me enteraré, ¿vale? No pasa nada, yo doy el rol. Para este año voy a hacer un sondeo, algunos parámetros. Vamos a platicar de cosas aburridísimas, no sé, no, en serio, es muy aburrido. Tanto porcentaje, muestra como estas posibilidades. Entonces, bueno, consideraciones para los padres y temas así. Será hasta el próximo año que yo lleve una actividad con base a un estudio, ¿no? Pero es un estudio extraído de aquí, que es lo que yo siempre digo, oigan, pues vamos a seguirnos riendo de las necesidades, porque si yo traigo el estudio de, no sé, Inglaterra, de Harvard, de Colombia, de China, qué chido, están haciendo lo suyo, qué bueno, muy respetable las profesiones, las áreas, las orientaciones, pero no pertenece a ellas. No pertenece. Es más, aunque sacáramos uno del Distrito Federal, cada escuela tiene su particularidad. Entonces, pues, y aún así, se nos van a escapar un buen de cosas. Pero acercarnos un poquito más allá. ¿Qué ven ahí? ¿Cómo? El ermitaño comiendo solamente. Hijo. No sabía que teníamos feminatismo aquí. Ah, ermitaño. Okay. ¿Cómo? Es como la definición de apego. Podría ser. ¿Alguien ubica la obra como tal? Saturno devorando a su hijo. Es la única obra de la que Freud habló. La única. Él no se metía, bueno, aún así hizo el ridículo por todos lados, pero él no se metía mucho en rollos parafernalios. Pero es la única de la que habló. ¿Por qué? Justo por la estructura de lo que les hablaba y la constitución de las neurosis de infancia, las neurosis de guerra, las neurosis en la mujer, en el hombre, como todo esto que se constituye. Por eso hablo de esta obra. Saturno era uno de los titanes. Ajá. Los titanes era bien sabido que se tragaban a sus hijos. ¿Por qué se les ocurre que se los tragaban? Lo primero que se les ocurra, lo que les venga en gana. Para fortalecerse. Sí, de alguna manera sí. Ellos requerían de una especie de alimento. Aunque el alimento, esta fortaleza no radicaba como en su plano físico. Ellos ya eran titanes. Aquí habría que entender brevemente cómo fue el caos griego. Es un caos muy tramposo, porque es un caos en donde sí hay color, sí hay olor, sí hay formas, pero indefinibles. Nada se puede definir a través de este caos griego. Ellos nacen de este caos, pero en sí mismos nacen del caos.
pero sus hijos se los devoran para que no gobiernen, por temor a deshacer lo que ya se hizo. Como cuando estás trapeando y te tragas a tu hijo simbólicamente para que no te haga patitas, y desde la razón que quieras, te puedes dar un colosal y olímpico zape, quédate quieto, o simbólicamente le puedes decir, mi vida, mi amor, mi cielo, mira, esto lo estoy haciendo para que ahorita estemos como más tranquilos, más fresquecitos. Y cualquiera de los dos, uno es muy amable, por supuesto, ¿no? Incluso hasta palabrable, definible. El otro, un poco tosco, ¿no? En cualquier de los casos, se acabó, ¿sí? Porque es para que no rupture un entorno. Ok, bien. En ese sentido, lo mismo sucedía con ellos. Pero ya observaron la mirada. O sea, como que muy contento. ¿Cómo está? Sufre. Se angustia. Lo constata la parte del medio. No te puedo soltar, pero al no soltarte, estoy sufriendo esa angustia. Estoy adherido a ti, no te puedes ir. ¿Hay violencia? Sí, pero por definición. La violencia es por la fuerza, o sea, lo que obedece a la palabra, por la fuerza, el acto de fuerza. Hay angustia, hay sorpresa, hay sufrimiento y hay una alerta. Esta posición no es de ataque, no, está agazapado. De la persona, hay algo en nuestro inconsciente que nos dice que me estoy excediendo. Pero ¿qué te invita a no parar? ¿Qué te invita a no parar? El amor. El amor. Pero no es propiamente al otro, ¿eh? La necesidad de existir. Hablar de apego, hablar de adherencias, tiene que ver con hablar de cercenar la figura del otro. ¿Sí? La pregunta abierta es, solo tú contigo, cada quien desde su trinchera. Si la cosa no empieza a marchar, si ya hay una afectación desde el chavito en su plano social, si no se puede como reorganizar en una adaptabilidad temporal, intermitente, no necesariamente tiene que ser permanente, no son bultos como objetos, ¿no? Son humanos, ¿sí? Pero si no lo puede, al menos a ratos, habrá que cuestionarnos aquí si no se le ha anulado la capacidad de adaptarse. Ajá. Si no habla, si las palabras me sacian, me completan, me hacen sentir orgulloso, orgullosa todo el tiempo, oye, ¿no se te hace raro? Tal vez sus palabras no son suyas. Tal vez es un instrumento de placer también. Se usa a sí mismo como complacencia para existir. Ahí quien se está saciando eres tú. Estoy tan orgulloso de ti porque tienes 7 años y entiendes toda la política de México. Se está repitiendo. Ajá. Se está pegoteando a un idealismo. Es una forma de apegarse. Ajá. Porque no tiene esta individualidad. No, si el pensamiento le da, pues que le dé. Y te va a hablar de esto, del otro, de aquello. El interés, el gusto por el saber, el gusto por experimentar, el gusto por incursionar y el gusto por regarla, por caerse, por lo que sea, ¿sí? Entonces, vaya, en ese sentido, yo dije que ya iba a acabar, ¿vale? Cuestionarse, preguntarse, ¿cómo está la estructura de nuestras relaciones? Nuestras me refiero a sí mismos, cada quien, ¿sí? Porque entre nosotros no hay relación, ¿vale? Y comprenderán más adelante que entre ustedes tampoco hay relación, ¿vale? Digo, está bien como amabilizarse el trayecto de 6 años, como en una generación, está muy bien, ajá, hace más ameno transitar, pero no hay relación. Cada quien tiene su asunto. Y si no se asume así, en esa individualidad, hay adherencia, hay apego. Y en ese sentido, hay un desdoble o una formulación hacia los chicos
de una necesidad de apego también, ¿vale? Ya me callo. Soy Alfredo Guerrero. Por cierto, 2 comerciales rápidos. Es como más hacia los docentes, siempre lo he dicho, pero me detengo siempre a hacer la propuesta abierta. Cada año se abre un seminario, la lectura, a la letra, ¿sí? Este año es psicoanálisis y educación. La cosa un poco densa. Aquí dice, fíjense, somos bien tramposos también, ¿eh? Somos tramposísimos. Cuadernos de investigación desde Freud, Piaget y Vygotsky hacia una antología deformativa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer pedazos a Piaget y a Vygotsky. Pero todo docente que caiga aquí es carne de cañón porque a ellos les gusta mucho Piaget y Vygotsky. Y a nosotros no nos agrada nada ni nadie. A la letra, a la deconstrucción de las teorías. Eso es muy rico también, ¿vale? Para poder reformularnos. Está abierto a toda aquella persona que guste del interés a la letra, paso a paso. La idea siempre es crear una especie de colectivo, una especie de artículo, una especie de algo. ¿Para qué? Para lo que quiera, porque a nadie le interesa, ¿saben? Y eso es lo rico de estos talleres. ¿A quién le importa? Acá, ¿sale? Un reconocimiento. No. Allá en otros circos, en este circo, no, ¿vale? Solo es por el gusto del saber, ¿va? No está limitado. No nada más para psicólogos, pedagogos, no. El gusto por el saber. Nos vamos como pasito a pasito cada jueves, 5 de la tarde. En este año es en la Biblioteca Arbiquia. Está muy cerca, aquí al lado del Megatlatelolco. Y pasito a pasito, ¿vale? Así. Freud era muy elitista. Y porque estaba bien jodido, por eso era elitista. Pero sus precursores sugerían que el psicoanálisis es para todos. No puede estar limitado a un efecto meritocrático. Y aunque está totalmente corrompido y prostituida la línea del psicoanálisis, tratamos de depurarla y compartirla en escenarios cotidianos, como en un salón de clases, como en una charla, como en una lectura, sin tanto bodrio, ¿vale? Y esto es algo que, bueno, para este año se hace aquí, es arteterapia. Nos reímos de nosotros mismos, claro, ¿eh? Toda psicoterapia es risible en sí misma. No es una práctica clínica, mucho menos psicoanalítica. No. Ni psiquiátrica, ni psicológica, no. La psicoterapia es eso, es una psicoterapia, es una extracción de un método y de ese método es una extracción de algo específico, nada más, a pretexto de la psicoterapia psicoanalítica a través del arte. Para este ciclo escolar en el Centro Cultural Adolfo López Mateos, es que ustedes están llenos de centros culturales aquí en Tlatelolco, ¿saben? Y no van, no, sí van, yo he visto que están llenos, ¿eh? Lázaro Cárdenas y Flores Magón, arteterapia, martes, no es cierto, jueves es la lectura, miércoles de 3 a 5, ¿sí? Bueno, es una posibilidad, ¿sí? Como siempre nos reímos de las posibilidades, les puedo asegurar que esto está muchísimo más económico que el DIF, porque nos queremos reír, nos gusta reírnos de las instituciones. Solo por el placer de pasársela bien, no por el placer de burlarse de algo, no, por el placer de pasársela bien. La escuela lacaniana, bueno, en nuestros términos, la escuela lacaniana ya cayó en el asunto de lo comercial. Por eso esto, 50 pesos la sesión. Es un material denso, pero solo para aquellos que gusten de la lectura. Vaya, las posibilidades... A las 5 de la tarde. 5 a 7, 3 a 5. Sí, se arma el colectivo de trabajo. Pues bueno, ¿ya? ¿Qué hacen aquí? ¿No tienen una vida que atender? ¿Los veo luego o qué onda? ¿Sí? Va que va. Mi nombre es Alfredo y pues por aquí voy a andar. Cuídense, bonito día. Gracias, amigo.
puede tomar las que guste.